Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio titulado La élite se está preparando para algo grande que viene y que cambiará el mundo por completo. En el siguiente video estudio vamos a realizar un análisis acerca de los movimientos que está realizando la élite en los últimos días, los cuales se van a ir incrementando a medida que nos acerquemos a febrero del 2021. Movimientos estratégicos para posicionar sus fichas en el lugar correcto antes del inicio del fin de los tiempos. Analizaremos varias noticias que hablan acerca de estas jugadas que han preparado y planeado desde hace mucho tiempo los que gobiernan el mundo. Nada es casualidad, todo hace parte del plan y del juego que la élite está jugando, valga la redundancia, dado que ellos conocen el tiempo exacto y los eventos que se aproximan dentro de muy poco, porque han podido descifrar las profecías bíblicas. Es por eso que ellos pueden prepararse con antelación para lo que se avecina, el apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Noticia publicada por elmundo.es el 22 de diciembre del 2020. Israel celebrará sus cuartas elecciones en 2 años. El Knesset, es decir, el Congreso, se disuelve este martes por la noche de forma automática al no aprobarse el presupuesto, pero sobre todo debido a la falta de acuerdos entre los dos principales socios del gobierno, Benjamín Netanyahu y Benny Gantz. El dividido gobierno de unidad israelí, creado el pasado 17 de mayo para luchar contra el bicho, pero también contra Natura, ha tocado su fin, lo que llevará a los israelíes a las urnas el próximo 23 de marzo del 2021, por cuarta vez en 2 años. El proyecto conjunto y forzado del primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Benny Gantz se ha derrumbado incluso antes de lo esperado, pese a los dramáticos intentos de última hora para pactar una nueva oportunidad. El presupuesto es la razón legal de la disolución automática del Knesset, es decir, del Congreso, este martes 22 de diciembre, por la noche. Pero el principal motivo de la crisis no es su contenido, sino el significado de su ausencia al permitir a Netanyahu evitar dar el revelo a Gantz como primer ministro el próximo 17 de noviembre, de acuerdo al documento firmado tras los comicios del pasado de marzo. Es una jugada estratégica que tiene la élite preparada, ya que se está disolviendo el Congreso de la Nación de Israel de forma automática y solamente hasta el 23 de marzo, según esta noticia, que vuelven a haber comicios, elecciones en este país, se podrá tener un nuevo gobierno. Es la cuarta vez en menos de 2 años en que los israelíes van a las urnas para tratar de definir quién es el que va a gobernar en su nación. Entre estos dos candidatos, el que está a la parte izquierda, Benjamín Netanyahu, y su contendor, el ministro de Defensa Benny Gantz. Lo que me llama la atención de esta noticia es que precisamente aporta de que se acerque el fin en el cual Israel va a ser un participante activo, es que el Congreso de esta nación se disuelve y dejando como primer ministro formal al conservador Benjamín Netanyahu. Esto es una jugada que también tenía la élite preparada, el disolver el Congreso de Israel meses antes de que llegara el fin, dándole también la oportunidad a Benjamín Netanyahu de que él pueda gobernar durante estos meses que van a ser los más críticos, los meses en el cual va a iniciar el apocalipsis, meses en los cuales Israel enfrentará a sus vecinos árabes, tal como lo dice el Salmo 83. Ahora analicemos esta otra noticia publicada por el Jerusalem Post, en la cual nos da una predicción que hizo un rabino años atrás acerca de que el gobierno de Israel iba a estar en esa incertidumbre, que no iba a haber un gobierno como tal en esta nación, momentos antes del regreso del Mesías. Dice lo siguiente: se predijo el impasse de Netanyahu-Gantz en el manuscrito oculto de Mystic en la víspera del año 5780, el próximo año hebreo, el año de las correcciones. No habrá gobierno en Israel por un periodo prolongado. El rabino Yidhat Kaduri, que es el que tenemos en esta imagen, cabalista sefardí místico, podría haber predicho los disturbios políticos en torno a las luchas recientes del primer ministro Benjamín Netanyahu y el líder azul y blanco Benny Gantz, según un informe del diario hebreo Israel Hanoi el domingo. La información alusiva se escribió en el libro oculto que fue encontrado recientemente en la escuela cabalística de Nahalat Yitzhak, que en vísperas del año 5780, el próximo año hebreo, el año de correcciones, no se hará un gobierno en Israel durante un periodo prolongado. Y esto es todo lo que puedo decir. Y desde aquí juré no revelar más secretos y cosas ocultas. Lo que llama la atención de esta predicción que escribió este rabino es que dice que por un periodo prolongado de tiempo Israel no iba a tener un gobierno definido. Que en la víspera del año 5780, en el calendario judío, esto iba a suceder.
Recordemos que el año 5780 empezó el 29 de septiembre del 2019 y finalizó el 18 de septiembre del 2020. Y precisamente en el año 2019 fue que empezaron estas eternas elecciones, donde no se ha podido definir un gobierno estable. Sigamos con la nota. Las declaraciones de Kaduri también hacen referencia a extractos del antiguo libro del Pacto del Kaki, del cabalista rabino Sazon-Hai Hosani, de quien Kaduri dijo que era conocido como el profeta de Egipto. Hosani dijo: llegará el día en que dos ministros ganen el gobierno en la tierra de Israel. Ambos se llamarán Benjamín y ninguno de ellos logrará establecer su gobierno o reinado. En ese día sepa y comprenda que el rey Mesías ya está en la puerta y el sábado después vendrá y será revelado. Continúa la declaración de Hosani. Entiende esto y recuérdalo. Aparte de este rabino, Yitzhak Kaduri, otro rabino que es conocido como el profeta de Egipto, ha dicho que iba a llegar un tiempo en que dos ministros que se llaman Benjamín, está hablando de Benjamín Netanyahu y Benny Gantz, no iban a poder establecer un gobierno o un reinado en Israel. Y ya estamos en ese tiempo, pero quiero recalcar lo siguiente. Él dice que cuando suceda esto, el mundo debe comprender que el rey, el Mesías, ya está en la puerta. Para nosotros los cristianos, es el regreso de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento. Para el pueblo de Israel es el anticristo el que aparecerá. Otra jugada maestra que está haciendo la élite lo acabó de publicar la web Film Daily el 23 de diciembre del 2020. Entérate de por qué el Papa Francisco renunciará después de Navidad. Durante algún tiempo se ha especulado que el Papa Francisco podría dimitir antes de fin de año. Esto debido a algunas declaraciones que el jefe de la Iglesia Católica ha hecho acerca de su papado. Seguramente recuerdas que se convirtió en papa luego de la renuncia de su predecesor, el Papa Benedicto XVI. Una acción bastante controvertida y la primera de este tipo en más de 500 años. El Papa Francisco se ha referido a la renuncia de Benedicto XVI como un acto profético de gran modestia y que no tendría ningún problema en hacer lo mismo. Estas declaraciones han despertado sospechas sobre la posible renuncia del Papa argentino. Una fuente cercana al Vaticano ha especulado que el pontífice podría dimitir en 2020. Austin Iberek, el exdirector de Asuntos Públicos del exarzobispo de Westminster, mencionó lo siguiente: no creo que haya ninguna duda de que renunciará, es decir, el Papa Francisco, en 2020. Lo que escucha ahora de personas cercanas a él es que necesitará 7 años para lograr su plan de 5 años. Y eso, por supuesto, significaría quedarse hasta 2020, mencionó previamente este señor. En dicho informe también hace referencia a las declaraciones del Papa Francisco a la televisión mexicana en 2014, en donde dijo que creía que tendría un papado corto de unos 5 años. Si esta noticia llega a ser realidad en estos días, esto daría la vuelta al mundo, porque ya no sería solamente Benedicto XVI, sino el Papa Francisco, el segundo papa en renunciar al papado sin haber muerto. Y esto sería una jugada astuta de la élite en tratar de quitar al Papa argentino y colocar ya a la persona que va a estar durante el fin de los tiempos, al que ellos tienen preparado. Sabemos que el Vaticano hace parte de la élite mundial y que estas marionetas que tenemos acá son personas puestas por todos los que gobiernan en el mundo, y ellos ya se están moviendo precisamente porque ya se acerca el tiempo del fin. Están quitando las personas que le han servido durante estos tiempos para dejarlas que ellos tienen preparadas para el tiempo del apocalipsis. Recordemos una frase que dijo el Papa Francisco momentos después de haber sido elegido como Papa. Él dijo lo siguiente, abro comillas: yo soy el Papa del fin del mundo. La mayoría de las personas entendieron esta frase que él venía de Argentina, de la parte de allí de la Patagonia. Pero esto es una frase de doble sentido. Él lo que estaba haciendo referencias iba a ser el Papa cuando se acercara el fin de los tiempos, el fin del mundo. Y estamos a puertas de ese tiempo, escasamente a 2 meses. Entonces podemos ver cómo la élite está haciendo sus jugadas, están reemplazando las personas que le han servido por este tiempo para colocar las personas definitivas, las que ellos tienen preparados para el tiempo final, tal como lo han hecho con las monarquías europeas. Recordemos que a partir del 2013 las monarquías de varios países en Europa fueron cambiando poco a poco. Tenemos el caso de España, de Bélgica y de Holanda, en el cual los reyes que estaban allí abdicaron y renunciaron al trono, dejando el reinado a sus hijos. Otros movimientos que está haciendo la élite mundial. Noticia del imparcial.com, publicada el 17 de diciembre del 2020. Las más grandes empresas tecnológicas se van de Silicon Valley. En febrero era uno de los lugares de Estados Unidos más apetecibles para vivir. En diciembre, trabajadores, ejecutivos y empresas históricas como Hewlett Packard y Oracle lo están abandonando a marchas forzadas. Según datos del Servicio Postal de Estados Unidos,
Entre marzo y noviembre del 2020, 90.000 vecinos de San Francisco notificaron un cambio de domicilio fuera de la ciudad, en su mayoría con destino a Florida, Nevada y Colorado. De acuerdo con la estimación del censo, la ciudad tenía en 2019 881.500 habitantes, por lo que una pérdida de 90.000 vecinos equivaldría de confirmarse a una reducción de la población del más del 10% en menos de un año. Y por el momento no hay señales de que esto se haya visto compensado con la llegada de nuevos residentes. Y luego están los casos anecdóticos, pero de importancia simbólica. El área de la Bahía de San Francisco ha perdido vecinos tan ilustres como el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, que hace solo unos días informó que se había marchado a vivir a Texas. Esa es otra jugada de la élite. Los grandes, los ricos y los poderosos están empezando a abandonar Estados Unidos. Ellos saben que esta nación, la Gran Babilonia, va a desaparecer ahora que se acerque el fin. Y entre esos grandes de la élite, Elon Musk ya se está moviendo de San Francisco hacia el centro de la nación, pero muy pronto dejará Texas y se irá a otro país donde van a poder sobrevivir, porque ellos conocen el tiempo del fin. Noticia publicada por 20minutos.com el 23 de diciembre del 2020. Biden dice que los días más oscuros de la emergencia sanitaria mundial en Estados Unidos están por llegar. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió este martes de que los días más oscuros de la emergencia sanitaria mundial están por llegar en el país y que el inicio de la aplicación del medicamento, entre comillas, no impedirá que mueran todavía decenas de miles de personas. Nuestros días más oscuros en la batalla contra el bicho están por llegar. No lo hemos dejado atrás. En ese sentido, el que fue vicepresidente de Barack Obama advirtió: los expertos dicen que las cosas van a ir a peor antes de mejorar. Este mensaje que la élite nos está transmitiendo a través de esta persona es muy claro. El tiempo de esta emergencia sanitaria en Estados Unidos va a empeorar. No solamente allí, en esta nación, en la Gran Babilonia, sino en el resto del mundo, porque hace parte de ese plan estratégico que tiene la élite en estos tiempos. Ellos, a través de este bicho, están preparando sus jugadas, están preparando todo el escenario perfecto para el tiempo del fin. Noticia publicada por portafolio.com, 22 de diciembre del 2020. Nueva cepa del bicho fue hallada en Brasil. Tal como lo dijo Joe Biden, se acercan días difíciles y el descubrimiento de nuevas cepas será el pan diario de todos los días, porque hace parte del plan estratégico que tiene la élite, el incrementar las mutaciones en el mundo hasta que llegue una mutación que sea mortal, con la cual van a confinar nuevamente a la población del mundo. Un grupo de investigadores identificó una nueva cepa del bicho en el estado de Río de Janeiro, una de las regiones más golpeadas por la emergencia sanitaria mundial en Brasil, informaron este martes fuentes científicas. Según un estudio, la nueva variante fue detectada por primera vez en el pasado octubre en la ciudad de Río de Janeiro, capital del estado homónimo. Los investigadores destacaron que por ahora la nueva variante está parcialmente restringida a la ciudad, que concentra el mayor número de casos y muertes por el bicho en la región, pero alertaron sobre una posible diseminación por todo el estado y consecuentemente otras zonas del país suramericano. El estudio, sin embargo, no identifica si la nueva cepa identificada es transmitible o más agresiva que las que ya son conocidas en Brasil, uno de los países más golpeados por la emergencia sanitaria mundial al lado de Estados Unidos e India. Y como les dije anteriormente, vamos a seguir escuchando noticias en el mundo de nuevas mutaciones de este bicho, hasta que llegue el momento en que den la noticia de que encontraron una mutación más agresiva y mortal en el mundo, y a partir de ese momento se confinarán nuevamente los países. Otra mutación que también se detectó, noticia publicada por milenio.com el 24 de diciembre del 2020. Autoridades alertan sobre una posible nueva cepa del bicho en Nigeria. Las autoridades de salud de África alertaron en Nigeria de una posible nueva variante del bicho que apareció en ese país, aunque afirmaron que aún hace falta más investigación. La alarma ante nuevas cepas del bicho han ido en aumento tras revelarse las mutaciones en Reino Unido y Sudáfrica, lo que motivó a varios países a postergar la llegada de vuelos provenientes de esos países en plena época de fiestas de fin de año. Es una línea separada de la de Gran Bretaña y Sudáfrica, es decir, es otra mutación diferente, dijo a la prensa el director de los Centros Africanos de Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés. Así como lo dijimos en la anterior noticia, estas mutaciones se van a ir incrementando en varios países y va a llegar el momento en que la élite va a soltar la mutación que tiene preparado para el nuevo confinamiento mundial, para poder tener el control de la población cuando se acerque el tiempo del fin. Noticia publicada por actualidad.rt.com el 23 de diciembre del 2020. Expertos en bolsa predicen una estrepitosa caída del dólar en el 2021.
El reconocido corredor de bolsa Peter Schiff pronostica que el índice del dólar caerá el próximo año hasta 71,58, el más bajo de todos los tiempos, que fue registrado en 2008. La semana pasada el índice del dólar cayó por primera vez por debajo del 90 desde la primavera del 2018. Según el conocido corredor de bolsa Peter Schiff, esto es solo el principio de lo que será una enorme caída en el 2021. En su último podcast, Schiff pronosticó que el desplome de la moneda estadounidense no se detendrá el próximo año, sino que continuará hasta llegar a la legendaria cifra del 71,58, la más baja de todos los tiempos, que fue registrada en el 2008. Y yo diría que no solamente hasta llegar al 71,58, sino que va a desaparecer completamente. El dólar americano dejará de existir porque su nación, Estados Unidos, desaparecerá por el juicio que viene de parte de Dios para esta nación. Es increíble cómo la élite entonces está alertando al mundo entero de que ya el dólar en el 2021 va a desaparecer. Y esto es algo que está profetizado en la palabra de Dios. Para cuando se acerque el tiempo del fin, para cuando se acerque el día de la ira del Señor, la economía mundial colapsará completamente. Miremos esta profecía que dice Sofonías 1:14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Está hablando del día de la ira del Señor. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Aquí la palabra de Dios es muy clara: ni la plata ni el oro, todo eso va a desaparecer. No va a servir para nada cuando se acerque el tiempo del día de la ira del Señor, cuando se acerque el inicio del apocalipsis. Todas las riquezas no valdrán nada porque así está determinado. La economía tiene que resetearse, como lo ha dicho la élite, un gran reseteo mundial. Tiene que desaparecer el sistema económico actual que conocemos y tiene que implantarse un nuevo sistema.